Buenas noches, Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Vamos a esperar unos minutitos para empezar con nuestra reflexión el día de hoy. Así que les voy a pedir por ahí que si se mira bien, si se escucha bien también, que me puedan avisar ahí. Vamos a esperar unos momentos. Dios les bendiga por aquellos que se van a conectar o se están conectando. Espero que esta palabra sea de bendición, ya que vamos a compartir, bueno, más bien voy a compartir en el Salmo 23, un salmo muy precioso, un salmo en el cual muchos de nosotros empezamos o aprendemos. Es uno de los, más bien de los primeros salmos que uno aprende, ¿verdad? Entonces quiero compartir con ustedes y yo creo que trae grande enseñanza, grande bendición este salmo, ¿verdad? Porque muchas veces lo aprendemos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que conlleva todo esto. Así que vamos a esperar y Dios me los bendiga. Susana Aguilar, Dios te bendiga, mi hermana. Gracias por conectarte. Así que vamos a... Muy bien, dice que es todo muy bien. Se oye el video, se ve bien. Gracias, hermana. Dios me la bendiga. Denise Mercado, Dios te bendiga. Hermana Paula, Dios me la bendiga grandemente. Gracias por conectarse. Espero que esta palabra que va a salir en esta noche sea de grande bendición para cada uno de los que va a escuchar este mensaje, ¿verdad? Siempre lo he dicho yo, ¿verdad? Que la Biblia, nosotros como cristianos, es nuestra regla de fe y conducta. No que seamos perfectos, ¿verdad? Sino que Dios está trabajando en nosotros, en nuestras imperfecciones, ¿verdad? Por eso siempre me gusta a mí tomar un pasaje de la Biblia, me gusta leer algunos versículos, algunas estrofas y tratar de compartir con ustedes, de exponerlo, de explicarlo a la luz de la Biblia, ¿verdad? No lo que yo creo ni lo que pienso, sino lo que la Biblia nos enseña, nos dice, ¿verdad? Así que Dios me la bendiga, hermana Nora Tello. Gracias por conectarse en esta noche. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Hoy está otra vez ausente nuestro hermano Pachuco de Cristo, nuestro hermano Abel García. Esperemos ahora sí que la próxima semana, que ese buen humor que lo caracteriza esté con nosotros, ¿verdad? Para compartir juntos. Así que él está trabajando ahorita sobre donde va a hacer las producciones de Redoma. Está haciendo un cuarto de estudio de programación, las instalaciones, podríamos decir, de Redoma, que hoy se estará empezando en eso, pero yo estoy seguro que Dios con el paso del tiempo va a dar algo mucho más grande, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga, con permisito. Póngase cómodo y vamos a empezar en estos momentos, amén. Voy a leerles así rápidamente. Voy a leerles rápidamente el Salmo 23, ¿verdad? Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el pasaje donde tú y yo vamos a estar compartiendo en esta noche, vamos a estar meditando. Y yo les decía en un principio que este salmo es un salmo muy conocido por muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos de los que estamos caminando
con el Señor, y yo recuerdo que es uno de los primeros salmos que yo aprendí a memorizar o de memoria, y, y ha sido de grande bendición, y hoy me tengo que compartir con ustedes este pasaje, ¿verdad? El salmo. Y, y quiero que usted y yo veamos la experiencia que nos comparte el salmista David, ¿verdad? Cuando yo pienso en él, cuando él empieza a escribir este salmo, mi imaginación, mi pensamiento se remota así como si estuviera en las montañas, recordando David los momentos cuando él era pastor, cuando él cuidaba de las ovejas, cuando él cuidaba las ovejas de su padre, ¿verdad? Él tuvo la experiencia de cuidar las ovejitas, ¿verdad? Y dice que él ponía la vida por esas ovejas, y a través de estar escudriñando o conocer las escrituras nos damos cuenta, dice que cuando venía un león, un oso sobre la presa que era una de sus ovejitas, dice que él exponía su vida para salvar la vida de la oveja. Él estaba dispuesto, y me gusta esto, ¿verdad? Que él empieza a mirar a Jehová como su pastor. Jehová dice, es mi pastor. Él ahora se está mirando como una oveja. Así nosotros vamos a estar identificando nosotros como una oveja, ¿verdad? Entonces encontramos que David, con su experiencia, guiado por el Espíritu Santo de Dios, empieza a plasmar esta palabra que hoy tenemos usted y yo, y que tú y yo podemos deleitarnos al leerla, al escudriñar la palabra y saborearla y empezar a caminar, a mirar y a ver lo que está escrito, ¿verdad? No solamente leerlo así como Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice, y así, o sea, memorizado, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar a desmenuzarlo poco a poco para que esto traiga una bendición extra a nuestra vida. Quizás tú has oído este salmo de muchas maneras, de muchas formas, quizás ha sido enseñado por varios años, pero es bueno, ¿verdad? El compartir, el repetir, el traer esta palabra a nuestra vida, ¿verdad? Y entonces, me gusta esto, donde dice, Jehová es mi pastor. Y yo al leer las escrituras me doy cuenta que David usa mucho esta expresión. Usted puede buscarlo a través de la Biblia, por ejemplo, lo puede encontrar en el Salmo 28:9, en el Salmo 79:13, 80, verso 1, y Salmo 95, verso 7, donde él usa estas expresiones de que Jehová es el pastor, o que él es el que está pastoreando su vida, ¿verdad? Y cuando David usa esta ilustración o emplea estas metáforas, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios lo pone a Dios como el pastor? Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Entonces David compara a Dios con un pastor, ¿verdad? Y en este caso su pastor. Y yo veo la confianza que David pone en Jehová Dios, ¿verdad? Como su pastor, ¿verdad? Él sabe y escucha la voz de Dios, conoce la voz de Dios y es obediente a la voz de Dios. Ciertamente que la Biblia no esconde lo que David hizo, pero David siempre obedeció la voz de Dios, ¿verdad? Y nosotros también tenemos faltas, tenemos cosas en nuestra vida que a veces le fallamos a Dios, pero Él sigue siendo nuestro pastor, ¿verdad? Y eso es lo importante de nuestra vida, que no perdamos esa confianza, ¿verdad? De aprender a conocer la voz de Dios, y es lo que tú y yo vamos a estar aprendiendo en esta noche, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que usted y yo veamos un poco, dice, Jehová es mi pastor, ¿verdad? David está diciendo esto, y no solamente lo está diciendo con unas palabras que muchas veces nosotros pudiéramos decir por decirlo, como decimos, ¿no? Sino que él realmente sabía que Jehová era su pastor. Él tenía la experiencia de haber pastoreado las ovejas, como le decía en un principio, de su padre. Él sabía lo que necesitaba el cuidado cada oveja. Y él plasma en la Biblia esto, ¿verdad? Pero lo que me gusta también de esto es que cuando Jesús empieza a ministrar la palabra, cuando Jesús en una ocasión se encuentra hablando acerca de las ovejas, él se acerca pues a la gente que le está escuchando, ¿verdad? Pero Jesús empieza a decirle, dice que Él es la puerta. Dice, yo soy la puerta, y el que entra por esta puerta entra al redil, entra al lugar donde debe de estar para que sea mi oveja. Pero las personas que no entran, dice, por esta puerta que soy yo,
Dice, no son mis ovejas. Y eso es lo que quiero explicar un poco a ustedes en esta hora. Y me gusta este cuadro, ¿verdad? Porque siempre hay gente escuchando a Jesús. Siempre está el pueblo de Israel escuchando, ¿verdad? Y me encanta eso, ¿verdad? Porque siempre nuestro Señor Jesucristo tiene una palabra hermosa, preciosa. Y dice, Jesús dice en el verso 10, en el capítulo 11 de San Juan. Me voy rápidamente para leérselos. Dice, yo soy, dice, el buen pastor. En San Juan capítulo 10, verso 11. Estamos hablando de que David tiene como pastor a Jehová, Dios de los ejércitos. Pero tú y yo también tenemos un pastor que se llama Jesús. Dice, yo soy el buen pastor, dice. El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. ¿Me entiende? Entonces, Jesús, lo primero que yo veo, que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y yo veo aquí la disposición de Jesús, la disposición por las ovejas. Esto nos muestra el cuidado y la vigilancia que Jesús tiene sobre sus ovejas, como lo hacía David con sus ovejas. Y Jesús tiene una disposición y un amor y un cuidado y una vigilancia por ti y por mí. Porque al decir, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, dice, su vida da por sus ovejas. Así como David estaba dispuesto, como David entendía, ¿verdad? Él estaba dispuesto a pelear con el oso, a pelear con el león, para que no se llevara su presa. Jesús, de la misma manera, ¿verdad? Él está dispuesto, o él dispuso su vida a dar, o da su vida por ti y por mí. Y me gusta esto, ¿verdad? David lo experimentó. David vivió esto y lo plasma en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23. Pero con esta metáfora, con esta alegoría, Jesús mismo nos habla. A donde quiero llevarte es que nosotros, ¿verdad? Que muchos de nosotros que estamos escuchando, o quizás personas que vayan a escuchar este mensaje, no saben que Jesús es el buen pastor y que es el pastor que te va a conducir, ¿verdad? Y que te conoce. Porque dice, si tú lees antes, en el capítulo 10, dice que las ovejas escuchan su voz y Él va adelante y Él las conoce, y las ovejas conocen la voz de Dios. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando primeramente, que Él es el buen pastor. Así como es el pastor, como lo puso David, así es nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, ¿verdad? Y en el verso 10, 14 de San Juan, me voy rápidamente. Dice, yo soy el buen pastor. Una vez más Jesús dice, yo soy el buen pastor. Dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Oye, qué hermoso está esto, ¿verdad? Dice Jesús una vez más, donde yo quiero llevarte, que así como David tenía esa confianza, esa convicción en que Jehová era su pastor, nosotros tenemos esa convicción, esa confianza en Jesús, que Él es nuestro pastor. Pero fíjense lo que dice Jesús, ¿verdad? Una vez más, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él tenía una disposición y Él conoce a cada uno de nosotros, ¿verdad? Tú que me estás escuchando, Dios te conoce por tu nombre, Dios conoce a cada uno y Él va delante de nosotros. Y luego dice, y mis ovejas y las mías, dice, me conocen. O sea, qué importante es que tú y yo, ¿verdad?, conozcamos esa voz de Dios, así como David lo hacía. David tenía una confianza y conocía la voz de Dios, ¿verdad? Él tenía esa confianza, sabía cuando Dios les estaba hablando. Jesús en el capítulo 10 está enseñando que muchas veces cuando tú no eres una oveja de Dios, escuchas una voz extraña y sigues la extraña. Pero cuando tú y yo decidimos entregar nuestra vida a Jesús, cuando tú y yo decidimos que Jesús sea nuestro buen pastor, como está plasmado en la Escritura, tener esa confianza, esa convicción, Él te va a conocer, ¿verdad? Entonces dice la palabra que Él nos conoce y que nosotros conocemos la voz de Dios. Qué importante, ¿verdad? El conocimiento, el amor de Jesús por las ovejas. Cuando Él expresa, me gusta esto, me encanta, ¿no? Cuando dice, yo conozco mis ovejas. O sea, que Él conoce a cada uno de nosotros por nombre. O sea, Él tiene
muchísimas ovejas y para usted y para mí sería imposible aprender tantos nombres, pero para él no, él te conoce él conoce a cada una de sus ovejitas, él conoce las ovejas, ¿verdad? Las ovejas, dice, las ovejas nunca están fuera de la mente de Dios, nunca están fuera de la mente de Jesús. El ojo de Jesús, el ojo de Dios, el ojo del Espíritu Santo siempre está vigilante a la oveja día y noche para nuestro beneficio. O sea, él tiene un cuidado. David, a donde quiero llevarte es que David también tenía un cuidado de las ovejas que él tenía a su cargo, y él se da cuenta, ¿verdad?, de la intensidad que enmarca todo esto para cuidar una oveja. Pero ahora él se estaba haciendo pasar por una oveja delante del pastor, así como nosotros debemos de tener esa confianza, el amor de Dios, el cuidado que Él tiene sobre nosotros, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, en un principio el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor. Ahora, ¿por qué te estoy llevando y diciendo todo esto? Porque Dios, el mismo Señor Jesús, dice, yo conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Pero quiero que vean esto en el verso 27 y el 28. Verso 27 y 28 dice, mis ovejas, dice, oyen mi voz. Dice, perdón, verso 27. Sí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso, ¿verdad? Una de las cosas que yo puedo ver es lo que Jesús dice. Para que David dijera, Jehová es mi pastor, es porque Jehová conocía a David. Y David conocía a Jehová. Lo que Jesús nos habla, y me gusta esto, y esto, note esto, lo que Jesús dice. Dice, oyen y me siguen. Está en tiempo presente. O sea, nosotros como oveja, con el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es una comunión diaria, una comunión que siempre hay una relación entre oveja y pastor, entre creyente y Dios. Entonces, esto debe ser diario, nuestra relación, nuestra intimidad con Dios, ¿verdad? Nos lleva a conocer para cuando venga esa voz extraña, tú no vayas sobre esa voz extraña. Tú tienes que seguir y conocer la voz de Dios, ¿verdad? Entonces decimos que está en tiempo presente, y me gusta también lo que Jesús dice, ¿verdad? Dice, no perecerán jamás. Y esta es una promesa para ti y para mí, es una promesa hermosa, preciosa, donde nos ofrece la vida eterna. O sea, nosotros al estar con Jesús, al tener una relación con Dios, una comunión con Dios, un seguimiento con Dios, esto nos va a llevar a una eternidad. Y dice, y no perecerán jamás. O sea, quizás tú y yo podemos pasar muchas necesidades, podemos pasar muchos problemas, pero vamos a verlo un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces estamos estableciendo, dice, Jehová es mi pastor. El punto donde yo te quiero llevar, ¿verdad? Empezando con el Salmo 23:1, es que esta metáfora que hace David la hace Jesús, pero estamos entendiendo para que Jehová, así como dijo David, es mi pastor, nosotros podemos decir, Jesús es mi buen pastor, Jesús es mi pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escuchamos la voz de Dios y le seguimos, porque Él nos conoce a nosotros. Entonces ya establecemos, ¿verdad? Dice, nada me faltará. Él va a proveer todo lo que nos haga falta para hacer su voluntad, ¿verdad? Muy bien. Así rápidamente nos vamos a ir al verso 2, dice, en el capítulo 23 de los Salmos, dice, en lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Qué cosa tan más hermosa, ¿verdad? Dice, en delicados pastos. David sabía lo que era esto, ¿verdad? Y él se inspira, y el Espíritu Santo inspira a David para que plasme esto, ¿verdad? Y nosotros podamos entenderlo, dice. Entonces, en delicados pastos, dice, es decir, en la presencia de Jesucristo, cuando tú y yo venimos, ¿verdad? Porque Jesús mismo dice que entraremos por la puerta que es Él, en el redil de Él, y entraremos y hallaremos, dice, descanso, y hallaremos pasto. Usted puede leerlo en San Juan capítulo 10. Entonces, la presencia de Jesucristo te hace descansar, la palabra de Dios te hace descansar.
Entonces cuando tú y yo podemos entrar y salir, podemos caminar confiadamente porque el buen pastor está con nosotros. La comunión de Dios está con cada uno de nosotros y nosotros podemos descansar, ¿verdad? Y luego dice, junto a aguas de reposo. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Que Jehová es nuestro pastor, Jesús es nuestro pastor, pero también dice que nos hace descansar. Cuando tú y yo no conocíamos a Jesús, cuando tú y yo no conocíamos el buen pastor, andábamos descarriados, no conocíamos la palabra, no teníamos descanso, ¿verdad? Hacíamos lo que queríamos. Pero ahora que estamos en Jesús, tú y yo podemos descansar en su presencia, en la presencia del Espíritu Santo. Y luego dice, junto a aguas de reposo. Otra de las cosas, ¿verdad? Que podemos aprender aquí es que las aguas de reposo, ¿verdad? Casi siempre cuando tú lees la palabra del Señor, las aguas simbolizan, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, como está en San Juan capítulo 7, ¿verdad? Dice que sobre nosotros correrían ríos de agua viva. Dice, esto es a saber el Espíritu Santo, pues dice, porque el Espíritu Santo todavía no había venido, pero Jesús dice ahí la Escritura que nos iba a dar de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos va a hacer, ¿verdad? Reposar y nos va a pastorear. Y me gusta esto, dice, junto a agua de reposo me pastoreará. Y en San Juan capítulo 16, así rápidamente le voy a decir un pasaje que está ahí, donde dice que está hablando ahí con los fariseos, con el pueblo de Israel, y está hablando, dice, y tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil. Cuando Jesús está hablando estas cosas, muchas veces pensamos que está hablando como del pueblo de Israel, pero está hablando de su pueblo, no está hablando de los que iban a confiar en Jesús. Es todos los que estamos nosotros confiando en Jesús como buen pastor. Él nos está pastoreando hoy en día, pero cuando tú te vas al libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, te vas a encontrar que dentro de la gran tribulación van a salir muchas personas que pagaron con su sangre para estar en la presencia del Cordero, en la presencia de Jesús. Y dice la palabra que a estos también pastoreará y va a enjugar toda lágrima y va a quitar todo lo que ha prometido a nosotros, todo dolor, toda enfermedad, todo cansancio. Se los promete para pastorear también a este grupo de personas. Pero lo importante es que Él es nuestro pastor hoy en día, ¿verdad? Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía. La guía del Espíritu Santo está sobre ti, ¿verdad? Entonces, también dice, en el verso 3, dice, confortará, dice, mi alma. Me guiará, dice, por senda de justicia, por amor de su nombre. Cuando yo llegue aquí a este verso 3, dice, confortará mi alma. ¿Cuándo es cuando una persona necesita ser confortada? ¿Cuándo es cuando una oveja necesita ser confortada? David sabía precisamente todo esto, ¿verdad? Sabía que una ovejita, ¿cómo se sentiría cuando estaba en la boca de un oso, en la boca de un león, de un coyote X, el que venía a comerse esa oveja? Se sentía afligida. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces nosotros podemos decir, dice, confortará mi alma. O sea, cuando tú y yo estamos angustiados, cuando tú y yo estamos decaídos, cuando tú y yo no podemos seguir adelante, cuando en ti y en mí hay desaliento, ahí está el buen pastor. Debemos de escuchar la voz del buen pastor, ¿verdad? No escuchar la voz extraña, ¿verdad? Como lo dice en el capítulo 10 de San Juan. Nosotros debemos de escuchar la voz para que sea confortada nuestra alma. Porque muchas veces sí es cierto, ¿verdad? Viene desaliento, viene la lucha, viene la prueba, vienen cosas a nuestra vida y como que nuestra alma no está confortada y necesitamos ser confortados. Y David entiende esto, dice, confortará mi alma. Sabe que su alma está angustiada y muchas veces usa esta expresión, dice, que su alma, dice, está abatida. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Jehová todavía, ¿verdad? Entonces, sí se abate, a veces nos abatimos, pero ¿sabes una cosa? Que tenemos el mejor pastor de pastores, ¿verdad? El buen pastor, el que da su vida por las ovejas, el que te conforta, el que te lleva a aguas, el que te lleva a descansar por esos
pastos donde tú y yo podemos comer, donde tú y yo podemos ser confortados. Dice, y guiará, dice, por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea que el amor de Jesús, el amor de Dios, el amor del pastor, del buen pastor, siempre está ahí para darte vigor, para darte aliento, ¿verdad? Cuando llega ese desaliento, el buen pastor te reanima, el buen pastor vigoriza tu alma. Cuando sientes que estás en desaliento, cuando sientes que estás de capa caída, entonces dice la palabra, esto es una promesa, y David entendió esto, ¿verdad? David plasmó esto porque él sintió, ¿verdad?, el confort de Dios cuando necesitaba, cuando estaba con desaliento, ¿verdad? Entonces él podía decir, dice, confortará, dice, mi alma y guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Por qué decía esto? Como lo dijo Jesús, dice, porque yo conozco mis ovejas, porque Jehová conocía a David, porque Jehová tenía la confianza, porque Jehová tenía la confianza en David y David la confianza en Dios. Él podía decir estas cosas. Tú y yo podemos decir cuando tú te sientas con desaliento, con desánimo, que algo esté pasando en tu vida, tú puedes decir, puedes agarrar este pasaje y confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, ¿verdad? Hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿quién es sabio y entendido para que entienda esto? Y prudente, dice, para que lo sepa. Porque los caminos del Señor, dice, son rectos y los justos andarán por ellos. Y el Señor dice, Él nos va a llevar por estas sendas. Cuando tú y yo estamos, porque Dios nos conoce, que a veces caemos, a veces fallamos, pero sabes una cosa, que Él viene y te conforta. Él no está esperando, ¿verdad? Mirando a ver qué es lo que estás haciendo mal o qué es lo que estás haciendo bien. No, Él siempre es un pastor que te va a ayudar, ¿verdad? Él es el pastor, ¿verdad? Es el buen pastor, el que está vigilante, el ojo de Él siempre está sobre ti. Él siempre, ¿verdad?, te va a ayudar. Él no está diciendo que va a quitar todos los problemas que tienes, sino que te va a ayudar a pasar esos problemas que tienes. Por eso David entendió esto, ¿verdad? Cuando venía el oso, cuando venía el león, venían problemas. O sea, pero Dios, el buen pastor David, entendió esto y lo puso por obra, dio su vida. Jesús da su vida. Él sabe que hay preocupación, que hay cosas en tu vida que vienen, pero Él está vigilante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú seas confortado, para que tú no creas que tú tienes la fuerza, que tú solo puedes hacer las cosas, sino que sepas que hay alguien, y ese alguien es el buen pastor, es nuestro Señor, es el Espíritu de Dios, es Jehová Dios de los ejércitos, el que puede confortar tu alma en esa desaliento, ¿verdad? Y luego dice en el verso 4, en Salmo 23, verso 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Dice, en momentos de peligro, ¿verdad? Aquí nos está hablando, aunque ande, dice, en valle de muerte. Dice, en momentos de peligro, de dificultad, incluso dice aquí, ¿verdad?, de muerte. Porque esto va a venir a tu vida. Va a venir peligros, van a venir cosas que van a querer hacerte caer. Pero la palabra del Señor la entendió David. Y lo que yo quiero que tú y yo veamos, que tú y yo debemos de entender esto, ¿verdad? Aunque nosotros andemos en peligros, aunque andemos en el valle de la muerte, ¿verdad? Lo que me gusta es esto, dice, no temeré mal alguno, ¿verdad? Porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, ¿verdad? Pero dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, podemos decir con claridad, ¿verdad? Estoy en este problema, estoy en esta necesidad, estoy en esta enfermedad. Pero ¿sabes qué, Señor? Tú estás conmigo porque tú eres mi buen pastor, Señor. Yo soy tu oveja, Señor. Estoy pasando por este valle de muerte, estoy pasando por este valle de enfermedad.
por este valle físico, moral, espiritual, Señor. Pero ¿sabes qué puedo decir? Como dijo el siervo David, pero tú estarás conmigo, pero tú estarás conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor te conoce, porque tú le conoces y tú le sigues y tú vas escuchando su voz, ¿verdad? Entonces no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Es pensar y decir, pero qué triste es cuando muchas veces no podemos aplicar esto a nuestras vidas. Por eso estamos en esta noche reflexionando, en el cual nosotros estamos aprendiendo que tenemos un buen pastor, tener esa confianza en nuestro Dios, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Él es el buen pastor, su ojo está sobre ti, sobre tu necesidad. Él va a llegar a tiempo, Él va a suplir esa necesidad. Donde tú andes, como andes, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu dificultad, Él está contigo, porque Él lo dice en la Escritura, no porque yo lo esté repitiendo, yo lo diga. Él es una promesa. David lo entendió, y qué bueno que tú y yo podamos entender cuál es tu necesidad, cuál es tu posición en este momento, en esta hora, qué es lo que no puedes hacer o no puedes dejar de hacer. Él está contigo, cualquier dificultad que tengas. Dice, tu vara y tu callado, dice, me infundirán, dice, aliento, ¿verdad? La vara es dice, estarás conmigo, dice, tu vara. La vara es la corrección, ¿verdad? Es el poder, eso significa el poder de Dios. Y su callado es la corrección. Cuando nosotros estamos yéndonos para algún lado que no debemos de ir, cuando estamos descarriando, Él tiene ese callado y nos vuelve a jalar, nos vuelve a traer, nos da ese momento, ¿verdad? De que tú y yo, pero con la corrección de su vara, con la corrección, no como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Él con amor, con su sabiduría que Él tiene, Él nos vuelve a llevar por sendas de justicia, por amor de su nombre, no al amor tuyo, sino por amor de su nombre, ¿verdad? Entonces Él nos agarra y nos jala, nos da ese aliento, ¿verdad? Donde nosotros andemos, porque muchas veces estas cosas que pasan en nuestra vida nos hacen que nosotros podamos descarriarnos. Pero ahí está el poder de Dios, ahí está la corrección de Dios, pero ahí está el callado de Dios jalándonos, trayéndonos. ¿Para qué? Para que no nos descarriemos. Entonces también dice, aderezas mesas delante de mí en presencia, dice, de mis angustiadores. Me gusta esto, ¿verdad? Dice, aderezas mesas delante de mí. Cuando leo esto y cuando veo que David experimenta esto y nos lo deja plasmado, y cuando nos ponemos a pensar en esto, es estar en una mesa. Usted imagínese estar en una mesa, usted está sentado con varios hermanos, estamos aquí sentados listos para comer, pero sobre todas las cosas es que el que está sirviendo es el Señor, porque dice el que adereza la mesa, dice aderezas mesa, es el que está sirviendo. Y entonces el Señor ahora te está sirviendo a ti. Pero aquí lo que me gusta de esto, dice, en presencia de mis angustiadores. Y lo vamos a poner así. Tú y yo estamos sentados a la mesa con el Señor. Él está sirviéndonos a nosotros. Y cuando el enemigo mira o siente la presencia de Dios, huye. Pero en esta ocasión, Dios lo retiene, lo deja que esté ahí delante de nosotros. Por eso dice, adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. No deja que se vaya, sino que deja al angustiador para que vea cómo Él nos sirve a nosotros, en igual de que nosotros le sirvamos a Él. Ciertamente le servimos, pero en esta ocasión Dios nos está sirviendo a nosotros. Él nos da el beneficio, Él nos da su misericordia, Él nos da su bondad, Él nos da su fidelidad, Él nos da su amor, Él nos da tantas cosas. Él nos está sirviendo a nosotros delante de los angustiadores. En otras palabras, ¿verdad? Debemos de tener esta confianza, ¿verdad? Que David tenía, ¿verdad? De saber, él experimentó cómo sus angustiadores venían y hacían escarnios, pero el que tenía la solución era el Señor. Le servía como diciéndole, no te preocupes, yo estoy contigo, yo soy el que te sirvo, yo soy el que te voy a ayudar, yo soy el que te voy a servir.
Y esa confianza nosotros debemos de tener. Cuando vengan nuestros angustiadores, cuando venga el enemigo a querer atacarnos, ten esa confianza que tú estás sentado a la mesa de Dios y que Dios te está sirviendo y que Él va a avergonzar a tus angustiadores en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque va a decir, ¿sabes qué? Este es mi hijo, este es mi ovejita, yo soy su pastor, yo te la voy a quitar de tu boca, tú no puedes comerte esta presa porque es mía, es mi oveja y yo estoy dispuesto a dar mi vida. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es esto, donde el Señor, ¿verdad?, inspira a David, donde dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces dice también, unges, dice, mi cabeza con aceite y mi copa, dice, está rebosando. Qué hermoso, ¿verdad? Es esta palabra del Señor, ¿verdad? Dice, unges mi cabeza. Tú y yo somos ungidos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Un sello, ¿verdad? Que, bueno, tiene mucho simbolismo todo esto, ¿verdad? Muchos dicen que le ponían ese aceite a las ovejas para que los animalitos no le estuvieran picando. Pero en nosotros está ese aceite también, ese aceite del Espíritu Santo, de la cabeza que desciende sobre todo nuestro cuerpo para que no nos molesten esas cosas, ¿verdad? Entonces nos da de su Espíritu Santo, como dice que nos guiaría por aguas de reposo, ¿verdad? Nos iba a saturar, a llenar de su Espíritu, ¿verdad? Entonces unges mi cabeza con aceite, mi copa, dice, está rebosando. Cuando imagínate, bueno, aquí está, no es una copa, pero aquí está, vamos a poner esta. Cuando tú tienes una copa de bendición, cuando Dios te está bendiciendo, cuando Dios te ha bendecido y Dios te ha llenado esta copa, por ejemplo, sí, está llena y dice rebosando, quiere decir que todavía está llena y todavía está escurriendo por los lados la bendición del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando Dios te bendice, cuando Dios te da esa agua para que calmes tu sed, Dios no solamente te da una copa, sino que rebosa en grande manera, ¿verdad? Dice el verso 6, en el capítulo 23 de los Salmos, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muchas veces nos aprendemos el Salmo, ¿verdad? 23:1, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero qué bueno que nos aprendiéramos ¿verdad? Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? Que podamos estar nosotros en la iglesia. Bueno, pero ese es otro punto, ¿verdad? Pero aquí entonces dice, ciertamente el bien. La palabra clave que yo veo es ciertamente el bien y la misericordia. Esto significa que el fiel amor y la bondad del buen pastor, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, nos va a seguir. Las bondades de Dios día con día están sobre nosotros, sobre este peregrinar, por este caminar que nosotros estamos en este mundo, ¿verdad? La bondad, la fidelidad, el fiel amor de Dios está sobre ti. Esto es una promesa y David lo entendió y qué bueno que tú y yo podamos aprender que esto está delante de nosotros, aun cuando pasamos todo lo que David ha escrito en este salmo, ¿verdad? Nosotros podamos tener y confiar y decir, ciertamente el buen pastor está conmigo, ciertamente el buen pastor me conoce, ciertamente el buen pastor sabe mi necesidad, ciertamente el buen pastor sabe que estoy pasando por problemas, ciertamente sabe el buen pastor, pero el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿verdad? Entonces, me gusta, ¿verdad? Me gusta esto porque es algo hermoso, ¿verdad? Esto que plasmó David en la palabra del Señor, ¿verdad? Qué bonito es no solamente aprenderlo de memoria, sino ponerlo, practicarlo, el meditarlo y saber que todas estas promesas, ¿verdad? Y esto, una de las cosas que más me gusta es de lo que estuve leyendo, cada vez encuentro algo, dice, no temeré, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A mí me gustaría que te quedaras con esto, ¿verdad? Dice que tú estarás conmigo en cualquier necesidad, en cualquier parte que nosotros andemos, ¿verdad? Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el fin, ¿verdad? El estar. Por eso Jesús dijo,
Mi Padre me las ha dado, dice, yo conozco mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen, y yo le doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Esto quiere decir, hermano, que Él nos está ofreciendo esa vida eterna para morar, para mirar el rostro por toda la eternidad, para estar al servicio del Señor. O sea, lo que yo quiero infundirte en esta hora, que el buen pastor va a tener cuidado de ti. Él va a dar su vida. Él lo dice en su palabra, ¿verdad? Pero el fin de todo esto es que Él nos está llevando poco a poco, ¿verdad?, a una eternidad. Él dice para morar en la casa de Jehová por largos días, por toda la eternidad. Y no te da gusto esto, saber que aunque pases por el valle de sombra, aunque andes angustiado, aunque el angustiador esté atacándote, aunque vengan cosas a tu vida, pero también tienes promesas, ¿verdad? Que Él es tu pastor, que te va a llevar a comer buenos pastos, a tener la presencia de Jesús, a comer la palabra del Señor, la cual te va a dar descanso. Aunque ande en el valle de sombra, tú podrás confiar en Dios, ¿verdad? Entonces Él, el buen pastor, nos acompañará a través en el caminar de nuestra vida. Es algo que David aprendió, algo que David plasmó en la palabra, algo que él aprendió en su vida, en su caminar con el buen pastor, ¿verdad? Entonces decimos que esta metáfora que David expone, él aprendió y nos deja esto. Jesús usa la misma metáfora para que tú y yo podamos confiar en Él, ¿verdad? Él es el buen pastor. Y voy a leerles una vez más en San Juan. En San Juan, en el capítulo 10, el verso 14 y 27, para que esto quede grabado en tu corazón y en mi corazón. El 10:14, yo soy, dice, el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dios te conoce. Quiero dejar esto en tu corazón. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo ministrando en la tierra. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Dios te conoce por tu nombre y las mías me conocen. ¿Tú conoces al buen pastor? ¿Tienes tu confianza en el buen pastor? Y el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una vez más, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les decía en un principio que estas dos palabras, ¿sí?, oyen mi voz y me siguen, están siempre en tiempo presente. O sea, siempre están oyendo la voz de Dios. Yo les decía en un principio que es una comunión que se tiene. David aprendió a tener una comunión con Dios, con Jehová Dios de los ejércitos, con el pastor, como su pastor. A donde quiero llevarte con esto es que tú y yo debemos de tener esa comunión, a conocer bien la voz de Dios, a conocer y a seguirle. Está en tiempo presente. Así que en esta noche esto es lo que yo quería compartir contigo. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que tienen encerrado esto, pero no quiero tomar mucho tiempo o más tiempo. Solamente quiero decirte que tenemos el buen pastor y que tú y yo tenemos la decisión, ¿verdad?, de escuchar la voz y seguirle día con día. Esto significa una comunión con Él para que aquel día tú y yo tengamos esa vida eterna que Él nos ofrece, esa promesa de vida eterna. Quiero darle gracias a Dios en esta hora por este tiempo que tú has tomado para escuchar esta palabra. Tú sigue leyendo en tu casa. Hay muchas cosas que aprender del Salmo, ¿verdad? Es algo muy rápido, pero sí, Él estará contigo.
Él estará conmigo. Padre, le doy gracias en esta hora, Señor, por este tiempo. Le doy gracias por cada uno que se conectó, Señor. Tú has dejado plasmada esta palabra, Señor. Y sabemos que tú eres el buen pastor y que tú conoces tus ovejas y tus ovejas te conocen a ti y escuchan tu voz y te siguen. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ese redil que tú tienes, Señor, de esas ovejas, Señor, así como dice tu palabra, que detrás de las ovejas mandaste llamar a David, Señor, y lo ungiste, Señor, con aceite, Señor. Así nos ungiste a nosotros, Señor, con el Espíritu Santo y nos has dado de tu presencia en nuestras vidas y nos llevas a descansar, Señor. Cuando haya una tribulación o una enfermedad, algo, Señor, en nuestras vidas que nos está preocupando, Señor, y que necesitamos ser confortados, Señor, te pedimos que tú nos animes, Señor. Que tu vara y tu callado estén sobre nosotros, Señor, para corregirnos y atraernos a ti, Señor. Y que el bien y la misericordia, Señor, nos sigan todos los días de nuestras vidas, Señor, para morar por la eternidad contigo y mirar tu rostro, Señor, para estar para siempre, Señor, en tu presencia, Señor. Ayúdanos a continuar, Señor, a seguir adelante, Señor. Y te doy gracias, Señor, por este momento que me has dado, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Fue algo rápido, Señor, pero algo hermoso porque es tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Le doy gracias en esta hora, le doy gracias a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Esperemos que la próxima semana esté nuestro amigo Pachuco de Cristo. Siga leyendo la palabra, siga escudriñando. No deje de leer, no deje de tener comunión con el Señor. Y Dios le va a recompensar de una manera grande, grande, grande con la vida eterna. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarda y nos vemos la próxima semana, hermanos. Dios les bendiga.